La histología es la disciplina de la biología que estudia los tejidos. En la histología animal, por tanto, vamos a realizar una descripción de los distintos tejidos que hay en los animales. Estos tejidos están representados en este esquema. Se pueden reunir en 4 grandes grupos, que serían los epitelios, los tejidos conectivos, los tejidos musculares y el tejido nervioso. Los epitelios van a presentar como característica común que sus células se unen entre sí y no dejan huecos. En cambio, los tejidos conectivos, las células van a estar aisladas porque hay un medio intercelular con un mayor o menor número de fibras entre medio. Luego, los tejidos musculares van a tener unas células alargadas que se van a llamar fibras y que además son contráctiles, es decir, que tienen la facultad de contraerse y relajarse. Y por último, el tejido nervioso está formado por neuronas y la neuroglía, y es un tejido bastante singular que formaría un grupo aparte. Empezamos entonces con los epitelios, que, como hemos dicho, son tejidos que están formados por células juntas que no dejan espacio y se colocan sobre una lámina basal que es el que genera estas células. Esta disposición sin huecos se debe a que su función es recubrir superficies internas y también externas, que sería lo que hacen los epitelios de revestimiento, aunque también pueden producir y segregar sustancias, que sería el caso del epitelio glandular. Los epitelios de revestimiento, que son la mayoría, se van a definir por el número de células, el número de capas y la forma de las células. De este modo, tenemos los simples, que estarían formadas por una sola capa. Luego tenemos los estratificados, que estarían formados por varias capas. Además, se definen por las formas, las planas o escamosas. Luego estarían los cúbicos, que tienen una forma ya más regular de cubo. Y por último, los prismáticos, que serían más alargados. Combinando todos, tanto simples, estratificados, con planos o escamosos, cúbicos y prismáticos, podemos definir los diferentes grupos de epitelios de revestimiento. Como hemos dicho, los epitelios de revestimiento van a recubrir superficies externas o también cavidades internas y tienen una función básicamente protectora, evitando la entrada de patógenos o sustancias extrañas, pero también, sobre todo, evitando la salida de agua, es decir, la deshidratación. Sin embargo, vamos a ver que van a existir algunos casos de epitelios que se especializan en otras funciones. Por ejemplo, en la absorción de nutrientes, caso de los epitelios intestinales; la difusión de gases, el caso de los epitelios respiratorios; y también algunos de estos epitelios de revestimiento pueden tener una función glandular, porque existen algunas células intercaladas que pueden segregar sustancias, como en el caso de las mucosas, que lo que hacen es segregar mucopolisacáridos, lubricantes, gracias a unas células denominadas caliciformes, que están intercaladas entre las células del resto del epitelio. Vamos a ver aquí, en estas imágenes, algunos ejemplos de estos epitelios de revestimiento. Por ejemplo, entre los pavimentosos o planos podemos encontrar simples como los endotelios, que están presentes en el interior de los vasos sanguíneos, recubriéndolos. También pueden estar en el interior de las cavidades cardíacas, formando el endocardio. Y también podemos encontrarlos tanto en epitelios como las pleuras, que se encuentran en el tórax,
y también el peritoneo que recubre los órganos abdominales por el interior. Sin embargo, también podemos encontrar epitelios pavimentosos estratificados. En esta fotografía vemos que hay la capa basal, estaría aquí, y luego hay una serie de capas de células planas o pavimentosas. Por tanto, este sería estratificado, a diferencia de los endotelios que hemos comentado antes, que serían simples. Este sería el ejemplo de la epidermis de la piel. En este caso tenemos la capa basal formada por células vivas y unas cuantas capas de células muertas queratinizadas o córneas queratinizadas, que lo que hacen es proteger e impermeabilizar esta capa superior de la piel, que es la epidermis. Entre epitelios cúbicos podríamos encontrar epitelios simples, como los que recubren los túbulos renales de las nefronas en el riñón. Y luego, entre los epitelios prismáticos, es decir, aquellos que tienen las células alargadas, podemos encontrar las mucosas, como esta mucosa intestinal. Las mucosas son epitelios estratificados, es decir, con varias capas, y sus células son prismáticas, es decir, células alargadas. Las mucosas recubren cavidades internas y las protegen. Se encuentran en el aparato digestivo, como las mucosas intestinales, pero también la mucosa gástrica, y también en el aparato urogenital, es decir, el aparato urinario y los aparatos reproductores, y recubren y protegen, también lubrican estas cavidades internas. Un caso particular de epitelio sería el epitelio respiratorio, que es este que se muestra aquí. Son prismáticos, las células son alargadas, pero se considera pseudoestratificada, porque en realidad, aunque en esta imagen se vean los núcleos en varias posiciones distintas, en realidad es una sola capa. Lo que pasa es que las células alternativamente tienen los núcleos abajo o arriba, dando esa apariencia de estratificación que en realidad no la tiene. Por otra parte, vemos aquí en la parte superior unos cilios, porque el epitelio respiratorio es ciliado, además de tener células calciformes que producen mucosa. De este modo, las partículas extrañas o patógenos que puedan entrar por vías respiratorias quedan atrapadas en esa mucosa, y luego los cilios se encargan de ir sacando esas mucosas hacia la faringe para ya pasar al tracto digestivo y por tanto ser eliminados en el estómago. Los epitelios glandulares estarían dentro de unos órganos que se denominan glándulas. Son órganos especializados en la producción y secreción de sustancias. Existen tres tipos de estos órganos, tres tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas vierten los productos hacia el exterior del organismo o el interior de cavidades, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, que expulsan el contenido, lo que producen, que es el sudor, hacia el exterior. Pero también podrían ser, por ejemplo, las glándulas salivares, que lo que hacen es producir saliva y lo expulsan hacia el interior de la cavidad bucal. Estas serían exocrinas. Las glándulas endocrinas van a llevar los productos a la sangre, y la sangre se encargará de la distribución. Son glándulas que suelen producir hormonas, y estas hormonas van al órgano diana mediante el torrente circulatorio. Y las glándulas mixtas son aquellas que tienen una parte endocrina y una parte exocrina, como por ejemplo el páncreas, que produce jugos digestivos que van a ir al duodeno, que es una cavidad, esa sería la parte exocrina, pero también producen dos hormonas, la insulina y el glucagón, que van a ir a la sangre, esa sería la parte endocrina. Otras glándulas mixtas también van a ser las gónadas, que la parte exocrina produce gametos, que va a ser liberado hacia el exterior o al interior de cavidades, el esperma hacia el exterior y
en los óvulos, en muchos casos, a veces al exterior, pero en otros casos al interior de una cavidad, mientras que también son productores de hormonas sexuales y estas hormonas van a ir a la sangre. Entonces, estas glándulas contienen en su tejido noble, que es la parte de la glándula es un órgano, por tanto está formado por varios tejidos, el tejido noble, que es la parte que produce la sustancia que se va a segregar, está formado por estos epitelios glandulares. El resto, que sería esto de aquí, que no es el tejido noble, sería un tejido conjuntivo que rellena. Entonces, estos epitelios glandulares tienen, pues, están formados, como son epitelios, están formados por estas células juntas, como se puede ver aquí. Lo que pasa es que pasan a estar especializados en la producción de sustancias. Por ejemplo, en esta figura podemos ver un epitelio normal, común, de los que hemos visto revestimiento, que presentan algunas células caliciformes o pequeñas agrupaciones de estas células intercaladas entre las células epiteliales, pero el epitelio glandular, como por ejemplo podemos ver aquí, que sería un ejemplo de glándula endocrina, ya todas estas células están agrupadas y por lo tanto ya forman un tejido glandular ya especializado. Esta sería exocrina porque libera los productos hacia el exterior o al interior de una cavidad. Y aquí tendríamos las glándulas endocrinas, que lo que hacen es, estas células epiteliales ya se reúnen en torno a vasos sanguíneos y van a liberar los productos hacia el torrente sanguíneo para que se distribuyan. Otro grupo importante de tejidos va a ser el de los tejidos conectivos. Reciben este nombre porque lo que van a hacer es unir y conectar órganos y tejidos. Es decir, no solamente son un órgano, digamos, de un tejido de relleno, sino que lo que van a hacer es conectarlos, sobre todo a nivel de intercambio de sustancias. Genéricamente están formadas por unas células aisladas que se encuentran en una sustancia intercelular o sustancia intersticial, que es un líquido acuoso. Este líquido acuoso, esta sustancia, adquiere cierta consistencia gracias a la presencia de fibras producidas por las propias células que los rodean, que en un mayor o menor grado le va a dar esa consistencia. Los tejidos conectivos van a ser los siguientes. El tejido más básico y fundamental va a ser el tejido conjuntivo. Luego vamos a encontrar especializaciones de estos tejidos conectivos para un fin concreto, como los tejidos adiposos, el cartilaginoso y el óseo. Y luego también vamos a incluir dentro de este grupo de tejidos conectivos al medio interno, conjunto de líquidos que se encuentran en el interior del organismo. Entre ellas, por ejemplo, la sangre y la linfa. El tejido conjuntivo es el que se encuentra en la dermis, es decir, la parte de la piel que está por debajo de la epidermis. Hemos visto que la epidermis, la piel es un órgano, está formado por dos tejidos. La epidermis por un tejido epitelial de revestimiento, que además es estratificado y plano, lo hemos visto antes, pero debajo está la dermis y la dermis está formado por este tejido conjuntivo. Y luego se encuentra entre los tejidos y órganos del interior del organismo. Se caracteriza por tener una sustancia intercelular, que es un plasma intersticial de una composición muy parecida al plasma sanguíneo, es decir, agua, sales, sustancias variadas, en las cuales se encuentran una serie de fibras que son los que le van a dar la consistencia. Estas fibras son de proteínas como el colágeno, la elastina, que va a formar las fibras elásticas, y la reticulina, que va a formar las fibras reticulares. Y luego, entre ellas, aquí podríamos ver, en este dibujo, podemos ver las fibras, el medio intercelular, pero encontramos una serie de células aisladas. Este sería el dibujo y esta sería la fotografía al microscopio óptico de lo que se dibuja aquí. Entonces podemos ver aquí, estos puntos serían las células que están aisladas dentro de esta sustancia intercelular. Estas células pueden ser de los siguientes tipos.
los que están en mayor cantidad son los fibrocitos y se encargan de producir estas fibras, tanto de colágeno como de elastina, como de reticulina, las fibras que hemos visto antes. Por tanto, los fibrocitos se encargan de producir y segregarlos a la sustancia intercelular. Los melanocitos ya son unas células más especializadas que se dedican a producir y acumular la melanina, que es un componente que absorbe los rayos ultravioleta que pueden ser nocivos, y especialmente se encuentra en la dermis, que está formado por tejido conjuntivo, como hemos dicho. También se encuentran macrófagos. Los macrófagos proceden de los monocitos sanguíneos y se encuentran o van viajando por la sustancia intercelular y se encargan de la defensa ante microorganismos patógenos porque los fagocitan. Básicamente bacterias lo que hacen es fagocitarlas y eliminarlas. Los mastocitos también proceden de la sangre, de los leucocitos basófilos, y intervienen en procesos de inflamación gracias a las sustancias que producen y liberan, como son la histamina, que es el que genera la inflamación, y la heparina, que es un anticoagulante. Y por último también se encuentran células plasmáticas que también vienen de la sangre y tienen función inmunitaria. Las células plasmáticas van a producir los anticuerpos que van a inmovilizar y contribuir a la destrucción también de agentes patógenos. En el tejido conjuntivo definimos dos tipos básicos. Luego hay muchos tipos de tejido conjuntivos en función de la presencia de estas fibras que hemos dicho. El tejido conjuntivo laxo presenta relativamente pocos fibrocitos y por tanto también pocas fibras. Y está recorrido por gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos y es básicamente la sustancia que se encuentra entre tejidos y órganos y hace de intermediarios entre el aparato circulatorio y estos componentes. El tejido conjuntivo fibroso ya recibe este nombre porque tiene una mayor presencia de fibras, tanto de colágeno como elásticas como reticulares, y por tanto más fibrocitos. Entonces este tejido fibroso adquiere una serie de propiedades en virtud de la cantidad de fibras que tenga. Por ejemplo, las tendones están formados sobre todo por tienen una gran cantidad de fibras de colágeno y de reticulina y por lo tanto les da una mayor resistencia. Por eso los tendones y también los ligamentos están formados por este tejido conjuntivo fibroso. Luego existen otros tejidos conjuntivos fibrosos más elásticos porque presentan más fibras elásticas, como por ejemplo la cubierta de huesos y músculos, lo que es el periósteo y también el endostio, ¿de acuerdo? Estas cubiertas de fibras que tienen músculos y huesos. El tejido adiposo sería una especialización de estos tejidos conectivos. Se encuentra bajo la piel, sobre órganos y en el tuétano. El tuétano o médula amarilla se encuentra dentro de las diáfisis, es decir, la parte central de los huesos largos. Y se caracteriza por una sustancia intercelular con pocas fibras y unas células adipocitos que se acumulan grasa básicamente en su citoplasma. Entonces, la función de este tejido es evidentemente la de acumular grasas, que es la reserva energética a largo plazo que tienen los animales, aunque también tienen otras funciones adicionales, como por ejemplo la protección térmica, es decir, es un buen aislante térmico, sobre todo en animales que vivan en ambientes fríos, y también ejerce una protección mecánica, sobre todo en la zona abdominal,
puesto que ahí no hay huesos que protejan esos órganos vitales. Por tanto, esa función de protección la ejercería el tejido adiposo. Otro tejido especializado de los conectivos sería el tejido cartilaginoso, llamado así porque va a formar parte de estas piezas flexibles del esqueleto que llamamos cartílagos. Entonces, el esquema es el mismo, aquí lo vemos, son una serie de células que están entre una sustancia intercelular o intersticial, ¿no? En este caso, la sustancia intercelular tiene fibras de colágeno, como el conjuntivo, pero también tiene condrina o condroitina, que es la sustancia que le va a dar consistencia y elasticidad. Esta condroitina está formada por unas células, estas mismas células que se alojan en esta sustancia intercelular, que son los condrocitos. Además, este tejido no se encuentra irrigado, es decir, carece de nervios y de vasos sanguíneos. Por lo tanto, las sustancias nutritivas que van a dirigirse hacia los condrocitos se va a realizar por difusión a través de la sustancia intercelular. En virtud de las fibras, de la cantidad de fibras y de los tipos de fibras que contenga la sustancia intercelular, se definen 3 tipos de tejido cartilaginoso. El hialino tendría una mayor cantidad de colágeno, que sería el cartílago más, digamos, más básico, el que se encuentra en muchas articulaciones, como amortiguador y protector de los huesos. También se podría encontrar en la propia tráquea o en el tabique nasal. Luego tenemos el tejido cartilaginoso elástico, que tendrá más elastina, como podría ser, por ejemplo, el del pabellón auditivo, la oreja. Y luego tenemos el fibroso, que tendrá una mayor cantidad de colágeno y también de condroitina. Y un ejemplo sería los discos intervertebrales que existen entre las vértebras de la columna. Y el último de los tejidos especializados dentro del grupo de los conectivos sería el tejido óseo, que es el que forma las piezas rígidas del esqueleto, que son los huesos. Aquí la sustancia intercelular está impregnada de una proteína que es la osteína, al cual se le unen sales que les van a dar rigidez. Son sales de calcio, concretamente fosfatos de calcio, los que se van a unir a la osteína y les va a dar esa resistencia y rigidez características de este tejido. Las células que se van a encontrar intercaladas en esta sustancia intercelular van a ser los osteocitos y los osteoclastos, que tienen ambos funciones, opuestas. Los osteocitos se van a encargar de producir y mantener la osteína, mientras que los osteoclastos van a destruir la osteína para reabsorberla y liberar el calcio. ¿Esto por qué es? Porque los huesos, además de la función esquelética y de protección, también son reservas y depósitos de calcio. El calcio es un catión que es fundamental en muchísimos procesos fisiológicos. Por lo tanto, cuando es necesario, los osteoclastos lo que hacen es reabsorber la osteína y liberar el calcio al torrente sanguíneo para que se pueda dirigir al sitio donde es necesario. Por tanto, los osteoclastos, en cierto modo, lo que hacen es destruir el hueso, y los osteocitos lo que hacen es construirlo. Generalmente, la actividad de ambos tipos de células, que podemos ver es una actividad antagónica, suele estar equilibrada. Tanto se destruye como se rompe en virtud de las necesidades del organismo. No obstante, cuando la actividad de los osteoclastos aumenta y supera la de los osteocitos, el hueso se debilita y aparece la osteoporosis.
existen dos tipos de tejido óseo, que sería el compacto y el esponjoso. El compacto es el que se encuentra en las partes duras de los huesos y, como podemos ver, los osteocitos, que son estas figuras de aquí vemos en la imagen al microscopio óptico, estos serían los osteocitos, se encuentran dispuestos en unas láminas concéntricas de osteína en torno a unos huecos que se llaman conductos de Havers, donde van los vasos sanguíneos y los nervios, porque los huesos están irrigados. Todo esto son los sistemas de Havers que van formando la parte compacta de los huesos. El tejido óseo esponjoso estaría en la parte central de huesos cortos y planos, y en los extremos lo que se llama las epífisis de los huesos largos, y se llama así porque entre el tejido óseo hay grandes cavidades que están rellenas de la médula ósea roja. La médula ósea roja es un tejido que va a generar células sanguíneas. Y por último vamos a mencionar el medio interno. El medio interno se conoce así como medio interno al conjunto de líquidos que van a rellenar las cavidades internas del organismo. ¿Qué líquidos son? Pues son la sangre y la linfa, que no solamente circulan por el interior de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos respectivamente, sino que el líquido, el plasma, puede salir de estos vasos y mezclarse con el plasma intersticial. El plasma intersticial sería el líquido intercelular que existe en los tejidos conjuntivos. Por lo tanto, hay una gran conexión entre medio interno y tejido conjuntivo, razón por las cuales vamos a mencionar todos estos tejidos dentro de los tejidos conectivos. Luego existen líquidos del medio interno más específicos, como el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el interior de la médula espinal y también del encéfalo, el líquido pleural, que se encuentran entre las pleuras, que son unos tejidos epiteliales de revestimiento que son de una sola capa, monostratificados, y que van a tener una función importante en la transmisión de los movimientos de los músculos respiratorios al pulmón y favorecer la ventilación. Y por último, el líquido sinovial, que es un líquido lubricante en las articulaciones y que se encuentran empapando los cartílagos que se encuentran allí. Bueno, en definitiva, como puedes ver, estos líquidos del medio interno, que en conjunto lo que hacen es comunicar todos los tejidos, es decir, favorecer el tránsito de sustancias químicas, que pueden ser nutrientes, pueden ser producto de desecho, pueden ser gases, pero también favorecen el desplazamiento de células, que pueden ser, por ejemplo, células del sistema inmunitario, que se incorporan al medio interno en su función, que es la de atacar organismos patógenos, pero también tiene una importante función en el mantenimiento de la homeostasis. Es decir, la homeostasis sería el equilibrio interno en cuanto a parámetros como la temperatura, el pH, la salinidad. Por tanto, estos parámetros tienen que mantenerse en unos niveles constantes. Eso es el conjunto de procesos que contribuyen a ello, se llaman homeostasis, y el medio interno va a tener una importante función gracias a su función comunicadora, conectora de todo, ¿no? Bien, de estos líquidos del medio interno vamos a destacar la sangre. La sangre se puede considerar un tejido, y además se puede considerar un tejido, primero un tejido porque es una agrupación de células, y se puede considerar un tejido conectivo porque existe una serie de células aisladas que flotan en un medio intercelular que sería el plasma. La linfa sería como la sangre, pero
con menor número de células, solamente habría leucocitos. Entonces, en la sangre, pues el medio interno es el plasma, que es un líquido acuoso con todas estas sustancias. Bueno, el agua, que es el disolvente, pero hay sales minerales, hay gases, hay nutrientes, hay sustancia de desecho, también hay proteínas sanguíneas, como las albúminas, la seroalbúmina, que es una reserva de aminoácidos, las globulinas, que van a formar los anticuerpos, y el fibrinógeno, que es una proteína que cuando se activa la coagulación de la sangre se convierte en la fibrina y va a formar una red de fibras junto con las plaquetas para formar un tapón o coágulo y evitar una hemorragia. En este plasma, que en esta fotografía al microscopio óptico pues sería el medio líquido que vemos aquí entre las células, pues contiene evidentemente estas células. Aquí tenemos una imagen de las diferentes células que se pueden definir en la sangre. En dos grandes grupos, linfoides y mieloides por su origen, porque estas células se originan en la médula ósea roja, que está dentro del tejido óseo esponjoso, como hemos visto antes, y ahí se originan todos. Los linfoides serían los linfocitos T y los linfocitos B, que serían estos de aquí. Los linfocitos T y linfocitos B van a ser responsables respectivamente de las respuestas inmunitarias, tanto celular, caso de los linfocitos T, como humoral, el caso de los linfocitos B, porque los linfocitos B van a producir anticuerpos. Y luego estarían el grupo de las células mieloides. Entre ellas estarían las más abundantes, que son los eritrocitos, que son estos de aquí, que son estos de color rojo, no tienen núcleo, y lo que tienen es un citoplasma a rebosar de hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno, por tanto la función de los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, es la del transporte de oxígeno, debido a que el oxígeno se disuelve de una manera bastante limitada en el plasma y por lo tanto necesitamos un vehículo adicional para transportar la gran cantidad de oxígeno que necesita un animal, especialmente si es activo. Luego tendríamos las plaquetas, que en realidad no son células sino fragmentos de células. Aquí vemos, son estos fragmentos de células, de unas células que se llaman megacariocitos que se rompen. Estas plaquetas lo que hacen es, junto con la fibrina generada por el fibrinógeno, formar la red o malla, que es el coágulo, y por tanto evitar la pérdida de sangre. Luego tendremos los diferentes tipos de leucocitos, como son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos tienen una función fagocitaria, como los monocitos, que vamos a ver después. Y luego tenemos los basófilos, que están implicados en la inflamación y las respuestas alérgicas, y por último los eosinófilos. Luego los monocitos, estos de aquí, tienen también una función fagocitaria, como los neutrófilos. Además, los monocitos se convierten en macrófagos cuando pasan al tejido conjuntivo, porque la característica que tienen todos estos leucocitos es la capacidad de atravesar la pared, los endotelios de los vasos sanguíneos, y por tanto pasar al plasma intersticial de los tejidos conectivos. Básicamente para hacer su función, que es una función de defensa de patógenos y sustancias extrañas. Por tanto, los monocitos salen fuera, se convierten en los macrófagos, se llaman así por su tamaño grande, mientras que los neutrófilos, que también pueden salir fuera y tienen función fagocitaria, tienen un tamaño más pequeño y por eso se denominan también micrófagos.